Muy bien, bueno, ya estamos grabando. Nos encontramos en esta clase 4 del Seminario de Estado y Procesos Sociales, en el marco de la Maestría Plangesco. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Acá estamos. Bien, Bien, bueno, por suerte. acá estamos en este 2021, atravesado por la pandemia y bueno, pensando el Estado. Hace pocos días estuvimos en un encuentro previo también pensando la situación en Colombia y bueno, y nos estamos metiendo en el recorrido del seminario después de un primer bloque donde de alguna manera mapeamos las Ujú. perspectivas y las matrices originarias de la concepción sobre el Estado. Estamos en este momento ya trasladándonos a América Latina, a pensar, bueno, esa conformación del Estado en América Latina, de alguna manera algo de lo que veíamos cuando comenzábamos a trabajar con el pensamiento contractualista, era, bueno, cómo había impactado ese pensamiento positivista en los revolucionarios y las revolucionarias de América Latina y cómo esas ideas se plasmaron en nuestras constituciones. Bueno, justamente también tenemos la novedad de la discusión sobre la constitución en Chile en estos días. Bueno, ese impacto del pensamiento positivista eh, va a dar lugar a una serie de movimientos y de transformaciones en América Latina. Y la idea de hoy es como comenzar a desandar de alguna manera el siglo XIX en nuestro continente, la conformación de los estados, las características de esa primera conformación y cuáles van a ser de alguna manera las primeras respuestas populares también a esa conformación del Estado. Vamos a tratar de pensar ese cruce de modelos. Eh, Bien. ¿cómo arrancarías esto? ¿Cómo describirías ese siglo XIX, ese Y primer Estado? sí, Pablo, ahí yo pienso, para entender un poco el estado de lo que se va constituyendo en América Latina en el siglo XIX, hay que partir de la idea de que el Estado en América Latina fue, digamos, originariamente una imposición colonial, ¿no? O sea, hay una primera definición que hay que tener en cuenta, que es que Estoy escuchando un la- poco mal tu micrófono. ¿Puede ser que te esté a golpeando ver, con algo? ahora, ¿se escucha? Yo te escucho bien. Lo que pasa es que puede que esté golpeando el micrófono con la ropa o algo. Ah, a ver Para, ahora. pienso para que después. Ahí te escucho, te escucho. ¿Ahí hay algún ruido más? No. ¿Sí? No, no. No, estamos bien. No, por ahí tenía algo en la mano y a ver ahí Perfecto. estamos. Lo que decía entonces es que lo primero que hay que tomar en cuenta es esta idea esta comprobación histórica de que el Estado en América Latina no es un desarrollo propio, salvo en las civilizaciones originarias, ¿no? En los incas, en la civilización maya y en los aztecas, hay un estado, digamos, que es equiparable a los estados de las civilizaciones asiáticas y de cercano oriente, pero son estados y que hacen las tareas que todo estado hace, ¿no? Esto es distribuir los bienes comunes, organizar cosechas, organizar los lugares de culto y organizar la distribución de los alimentos, ¿no? Esto es lo que hemos podido recabar de lo que pudimos saber del Estado Inca, sus obras de infraestructura y lo demás, ¿no? El Estado Azteca también. Más allá de esas tres grandes civilizaciones, en la mayoría de las poblaciones originarias de América Latina, el Estado no existía como tal, habida cuenta que no era necesario. Digamos, es tan simple como eso, y no significa ni más ni menos que eso. Entonces, cuando la invasión europea, ¿no? En realidad en América Latina, tanto España como Portugal, lo que hacen es una empresa estatal. O sea, la invasión y la conquista es una empresa liderada por el Estado-nación monárquico en España y en Portugal. Entonces, el Estado que se constituye aquí, diríamos, es un Estado
en exterioridad. O sea, es un Estado que no tiene, no nace aquí, ¿no? El Estado colonial no nace aquí. Al no nacer aquí, no tiene un sujeto social ni sujetos sociales que lo apoyen ni constituyan, salvo los propios conquistadores y colonizadores, españoles y portugueses. O sea, que es un Estado, por eso decimos en extrañamiento, ¿no? Un Estado extrañado de la sociedad en la que está. Y es un Estado que no tiene mano izquierda, digamos, es solo una mano derecha, ¿no? Eso de la mano izquierda y la mano derecha del Estado. El Estado colonial es solo la mano derecha. Esto quiere decir, es un Estado que se constituye con toda una administración a cargo de los propios colonizadores, no de los propios españoles, que se constituye bajo un régimen totalmente jerárquico y absolutamente racializado. El Estado está en manos de los españoles y o portugueses blancos, y el conjunto de las sociedades latinoamericanas están ordenadas en una pirámide social que el propio Estado sanciona legalmente, ¿no? Con las leyes de India, y en donde establece que hay poblaciones mejores y peores, buenos vecinos, malos vecinos, sociedades enteras en custodia por parte del Estado, los indígenas, están tutelados por el Estado, e instituciones que el Estado legaliza como la esclavitud, que contribuyen a lo que es la explotación económica de América colonial. Pero eso me parece a mí que esa es la primera definición que hay que tener en claro para entender lo que quieren hacer los libertadores y las libertadoras latinoamericanas a principios del siglo XIX. Lo que quieren hacer es terminar con el Estado colonial, lograr, cuando decimos la independencia, es eso, es independizar el Estado del poder monárquico y utilizar la herramienta estatal a los efectos de constituir un nuevo orden, ¿no? O sea, también podríamos decir que la emancipación y la independencia es, a principios del siglo XIX, la disputa por el control del Estado. Y transformar ese Estado, que deje de ser un Estado extraño, exterior a la sociedad, y que se transforme en un Estado en la sociedad, resultado de la propia sociedad latinoamericana. No, a mí me parece que son los dos desafíos que podemos entender en relación al Estado y el proceso independentista en América Latina. Un Estado que deje de ser extraño, y que tome y asuma lo que hoy llamaríamos, no en el lenguaje de la época, lo que hoy llamaríamos la agenda de los problemas públicos, ¿no? Y los transforme en políticas estatales, ¿no? Ese es un poco inclusive el deseo inicial de los libertadores, ¿no? Cuando uno lee a Hidalgo o Morelos, ¿no? O a Bolívar o a Mariano Moreno, a Monteagudo, a Manuel Belgrano, a Castelli, ¿no? A Manuel Rodríguez, ¿no? Pero cuando uno lee a los libertadores del inicio del proceso independentista, lo que ellos están pidiendo es hacerse cargo del Estado para incluir en el Estado y desde el Estado al conjunto de la sociedad latinoamericana, ¿no? Por eso las primeras normativas emancipatorias que empieza a dar el Estado, ¿no? El fin del trabajo forzoso de los indígenas, ¿no? El fin de la esclavitud o su limitación temporal, ¿no? El fin del tributo indígena, bueno, toda una serie de medidas que da el Estado latinoamericano, los estados latinoamericanos, que intentan, digamos, recuperar un vínculo que no existía entre Estado y la población. Claro, bueno, sí, totalmente, digamos, ahí también incluso está pensando en como acompasar el continente con la transformación mundial que viene ocurriendo, con la consolidación de los estados, la transformación hacia un nuevo régimen, ¿no? Digamos, bueno, esto del capitalismo configurándose de algún modo, porque pienso en estas ideas fundamentales que están ahí marcadas y que de alguna manera también se conectaba con la clase anterior cuando pensábamos en torno a la idea de la libertad y tu artículo, digamos, cómo, bueno,
digamos, de alguna manera también estaba allí la promesa de la libertad, de la configuración, digamos, y de la configuración de un orden social en torno a la racionalidad, y también, digamos, siempre sobrevuela, ¿no? Sobre América Latina esta cuestión de ese paradigma evolutivo de, bueno, digamos, una sociedad que necesita progresar, modernizarse. Digamos, en el campo de estudio de la comunicación eso está muy marcado por, bueno, por el impacto de la Alianza para el Progreso, digamos, toda esta cuestión que viene de la mano de pensar que los medios de comunicación van a servir para modernizarnos. Como desde el principio está esa marca, ¿no? Hay una, bueno, desde la idea misma de conquista, ¿no? De que se conquista un territorio y Claro. se lo empieza a formatear de acuerdo Sí, a los sí. parámetros del dominador, ¿no? Sí, claramente, Pablo, concuerdo con vos. Uno podría arrastrar esta idea de modernización, no dicha así como modernización, pero sí esta idea de modernización. Obviamente la conquista tiene en sus orígenes esa lógica. También el proceso emancipador tiene esa lógica, ¿no? Cuando nosotros leemos reitero, ¿no? A Belgrano, o a Castelli, o a Monteagudo, o a Andrés Bello, ¿no? En Chile, en Argentina, en México, en Venezuela, lo que ellos están planteando, el diagnóstico que hacen con respecto al Estado y la sociedad colonial es que es algo vetusto y algo del pasado, ¿no? Entonces, también la lucha independentista y emancipatoria es vista como un proceso de modernización de nuestras sociedades, ¿no? De ponernos a la par, como bien vos decías, de lo que estaba ocurriendo particularmente en la era de las revoluciones, tomando en cuenta la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Entonces ahí hay una idea de modernizar, ¿no? De ver a España como lo medieval y las sociedades europeas y norteamericanas como la modernidad, ¿no? Y en esa lógica de la modernidad, bueno, el Estado moderno es precisamente el Estado que introduce un concepto que es fundamental para entender por qué hablamos de revolución de la independencia, el concepto de la soberanía popular, ¿no? Lo que se enfrenta ideológicamente en el proceso independentista en América Latina y que va a ser la razón por la cual se constituya el nuevo Estado, ¿no? O los procesos de construcción de un nuevo Estado, es la idea de la soberanía popular. Una idea que hoy nos parece tan natural, y tan común, y que en 1810 era absolutamente revolucionaria. No había ningún país del mundo en ese momento, salvo los Estados Unidos, que tuviera un gobierno basado en la soberanía popular. La soberanía popular era un concepto absolutamente revolucionario, habida cuenta que el Estado en Europa era el Estado monárquico, ¿no? O sea, eh, la soberanía popular era cuestión de gente perversa, digamos, descarriada del orden divino de las cosas. Y ahí, digamos, hay un punto clave del proceso de configuración del Estado en la post-independencia. Porque una vez que se logra la independencia, digamos, allí, en un proceso muy parecido a toda América Latina, ¿no? Pero allí por la década de 1830, la gran pregunta es, bueno, ¿y ahora cuáles son las instituciones que van a dar cuenta de esta soberanía popular? ¿Quién es el sujeto político de estas nuevas repúblicas, ¿no? Todos los países de América Latina tomaron en la posindependencia la forma de la república, ¿no? La división de poderes, las instituciones de la república, el Congreso, las cámaras, ¿no? Un poder judicial. Ahora, todo ese edificio nuevo estaba sujeto a la respuesta de la gran pregunta: ¿quién es el sujeto político de este Estado basado en la soberanía popular? ¿Son todos y todas las personas de América Latina? Y ahí es donde comienza, digamos, a correrse el eje de la cuestión y donde comienza a malograrse, ¿no? A malograrse la posibilidad de construir un orden distinto del orden colonial, ¿no? ¿En qué sentido? En que la soberanía popular, el sujeto político de las nacientes repúblicas en América Latina, van a ser otra vez las élites. Ya no la élite colonialista, ¿no? Ya no la élite
basada en la raza y en el origen, sino la élite basada en la riqueza, ¿no? Los ex esclavos no van a ser llamados a participar del proceso político ni del Estado. Los indígenas, aún fuera de la tutela estatal, tampoco van a ser llamados a participar del nuevo Estado. Las clases peligrosas, como se las llamaban en la época, o los vagos y mal entretenidos, ¿no? Tampoco van a ser llamados a participar en ese Estado. O sea, este nuevo Estado republicano es una república en manos, cada vez más en manos de una soberanía política de élite, básicamente porque se consideraba que, que los sujetos populares no estaban en condiciones de participar políticamente por sus desconocimientos y falencias, ¿no? Lo que llamaba la masa, diría Esteban Echeverría, por ejemplo, en 1937, ¿no? Diría, la masa no está calificada, no está iluminada por la razón. No está iluminada por la razón, quiere decir, no está iluminada por la lectura de la escritura y las nuevas ideas, ¿no? Entonces ahí hay un contrapunto muy interesante que es las élites ilustradas que habían ganado la independencia, ¿no? Se apropian del Estado bajo la idea de que ellas son las únicas capaces de gobernar sin volver a caer en el ciclo del despotismo monárquico religioso. Y entonces, este contractualismo que hemos estado viendo, ¿no? El contractualismo como doctrina que alumbró las sociedades democráticas de Europa, en América Latina se transforma en el instrumento de la generación de sociedades elitistas y no democráticas. O sea que el contractualismo liberal en América Latina funciona al revés de lo que funciona en Europa. ¿Por qué? Porque sirve bajo esta idea de la soberanía popular. Solo es la soberanía popular de los que tienen iluminada su razón a través de la educación o de la propiedad los que pueden participar de la construcción del nuevo Estado. Y así se va conformando entonces ideológicamente y prácticamente, en la práctica, el Estado que vamos a llamar oligárquico liberal, o sea, el Estado nacional, el Estado-nación oligárquico liberal, que es, digamos, lo opuesto de lo que habían soñado los primeros y las primeras emancipadoras, ¿no? Claro, bueno, digamos, esta primera revolución que está reflejada, digamos, de alguna manera los textos vienen a plantear esta convivencia del Estado con esas tres revoluciones y esta es la primera de ellas, ¿no? Digamos, bueno, se logra la independencia y que lo que venga después, la conformación del Estado que venga, va a estar en manos de esa oligarquía, ¿no? Yo ahí me parece que creo que sería útil también pensar hasta, digamos, una diferenciación entre esta oligarquía y la burguesía que en Europa estaba tomando el mando, ¿no? Digamos, las diferencias en su conformación y que de alguna manera también siguen explicando hoy en día, bueno, esta conformación de idea de tercer mundo, de un continente que está para proveer materias primas, nada más, ¿no? Sí, Como, sí, claramente, ¿no? Ahí sí, lo que uno podría cotejar, ¿no? Así como cotejamos que el contractualismo derivó en sociedades más democráticas en Europa, comparada con el antiguo régimen, ¿no? Obviamente. Y en la América Latina fue un instrumento de la generación de un Estado extrañado nuevamente, ¿no? Nuevamente extrañado del conjunto de la sociedad. También podíamos hacer el paralelismo entre la burguesía europea y la burguesía en América Latina. En realidad, lo que yo me animaría a señalar que para fines del siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, en América Latina no teníamos una burguesía. Lo que había era una clase terrateniente apoderada del Estado, ¿no? Con el Estado bajo su mando, el Estado en todas sus dimensiones, la República en todas sus dimensiones. No olvidemos que siempre hace mención al carácter republicano de sus gobiernos, pero en realidad es una élite terrateniente que es muy consciente de su grado de privilegio en la sociedad latinoamericana
y que su rasgo principal es la especulación, ¿no? Es una burguesía que en cualquiera de los países de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, eh, eh, digamos, se enriquece por su capacidad especulativa y no por su capacidad de inversión, ¿no? Y esa es la gran diferencia con la burguesía europea y norteamericana, ¿no? La burguesía europea y norteamericana es una burguesía industrial que tiene un doble plusvalor. Ojo, que también hay que señalar esto, ¿no? La burguesía europea y norteamericana tiene un doble, para esa época, tiene un doble plusvalor. Por un lado tiene el plusvalor que genera el trabajo, los obreros y las obreras, y a ese plusvalor de los obreros y las obreras hay que sumarle el plusvalor de la explotación colonial, ¿sí? Porque las empresas británicas se enriquecen porque compran a un precio ridículamente bajo las materias primas, y sobre ese precio ridículamente bajo está el sobretrabajo de la clase obrera. O sea, hay un doble proceso de enriquecimiento. Y eso genera esa capacidad de inversión que tiene la burguesía europea, ¿no? En cambio, en el caso de América Latina, lo que tenemos es una clase terrateniente que es inmensamente rica por su capacidad especulativa, ¿no? Y que en vez de invertir para ampliar la producción y la exportación, lo que hace es ampliar la hacienda, ampliar la plantación, ampliar la posesión de tierra, ¿no? Es una burguesía que tiene cada vez más tierras, que es el modo más barato de ampliar la producción. En vez de reinvertir para generarle valor a las producciones que se exporta, no se reinvierte y se apropia. Y ahí es clave el rol del Estado. El Estado es el instrumento que tiene la burguesía mexicana, perdón, los terratenientes mexicanos bajo el porfiriato para expandir la hacienda, ¿no? El Estado es el instrumento que tiene los terratenientes argentinos para apropiarse de la Patagonia y ampliar las estancias. Es el instrumento que tienen los terratenientes chilenos para ocupar de Chiloé para abajo. Digamos, es el instrumento que tienen los terratenientes brasileños para avanzar sobre la Amazonia. Es el Estado el que habilita ese Estado oligárquico, por eso lo llamamos liberal oligárquico, que en Europa sería una contradicción. Digamos, en Europa, si uno tuviera que utilizar la categoría liberal oligárquico en Europa, dirían, pero eso no existe, ¿no? Porque el liberalismo es democrático en esos términos. En cambio, en América Latina utilizamos la categoría liberal oligárquico porque el liberalismo es el instrumento para consolidar la apropiación de la tierra por parte de esta oligarquía que se vuelve inmensamente rica sin formar parte, diríamos casi que es como que no ingresó al capitalismo, ¿no? No es el feudalismo tampoco, no exageremos, pero se le acerca bastante, ¿no? El capitalismo, digamos, es algo que ocurre en otro lugar, no aquí, ¿no? Y ahí, en ese proceso, el Estado tiene un rol esencialísimo, porque en verdad, por eso la llamamos oligarquía, ¿no? También, porque oligarquía quiere decir el gobierno de los más ricos, ¿no? Y de las más ricas. Eso es una oligarquía. La definición que damos es el Estado está en manos de los más y las más ricas y de ahí no se mueve. Claro, y digamos, y ahí el Estado, digamos, como bien vos decías, digamos, se recupera en su rol de Estado gendarme, digamos, en ese sentido sí hay una marca bien liberal de, bueno, el Estado tiene que digamos, garantizar las condiciones de despliegue del mercado, pero bueno, claramente, digamos, es esa imposición de ideas de un contexto diferente, porque, bueno, digamos, esa dimensión relacionada a la represión también va a estar vinculada, bueno, con la persecución de aquellos a quienes se han robado las tierras, ¿no? Digamos, y que ese aparece como la principal fuente de riqueza. Así que, si te parece, Sí, podríamos meternos en un poco, bueno, describir esas características de este Estado oligárquico, cómo lo caracterizarías, para poder incluso también dar paso a pensar, bueno, cuáles han sido los modelos alternativos que se han construido a ese Estado oligárquico.
partiendo también de una cuestión que también aparece reflejada en los textos que tienen para leer, que tiene que ver con las características de las sociedades de ese momento, ¿no? Obviamente siempre pensamos de manera situada estas reflexiones y sabemos que esas sociedades eran sociedades, podríamos decir, menos complejas, de algún modo. Sí. Digamos, eso no quiere decir menos desiguales, no quiere, digamos, sino que habla de, bueno, pero en principio, bueno, una población muchísimo menor y bueno, y una infraestructura menor, o por supuesto, bueno, una historia más reciente de alguna manera, a partir de la negación de la historia del continente. Pero, ¿cómo describirías las características de este Estado oligárquico? Sí, está bueno describirlo. A mí me parece, la primera cuestión allí es que este Estado oligárquico se basa en un eslogan que hay que descomponerlo y explicarlo porque nos permite explicar cómo está conformado, ¿no? Que es esta idea de orden y progreso, ¿no? Que es una idea que desarrollan todos los estados oligárquicos de ese periodo, que tiene además digamos, una secuencia. La secuencia del orden es primera, quiere decir la secuencia de la conformación del Estado represor, ¿no? Y alcanzado el orden, entonces el segundo momento del Estado es el progreso. Esta idea de orden y progreso, dicha así, o dicha en otros términos, paz y administración, ley y orden, como queramos, es una idea constitutiva del Estado oligárquico en América Latina, en el momento de su conformación, allá por 1870, 1880, en América Latina, hasta la actualidad, ¿no? Esta idea de que sin orden no hay progreso. Ahora vamos a ver qué es el progreso y qué es el orden, ¿no? Pero la mayoría, fíjate que la mayoría de los estados latinoamericanos de ese periodo, 1860, 70, 1900, tienen solamente dos ministerios. O sea, el Estado se ocupa de dos cosas: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es el orden, el Ministerio de Hacienda es el progreso. No hay otros ministerios, no hay Ministerio de Salud, no hay Ministerio de Trabajo, no hay Ministerio de Asuntos Agrarios, no hay Ministerio de Medio Ambiente, o sea, no hay otra institucionalidad que estas dos, porque eso es lo que el Estado hace. Garantizar el orden a través del despliegue de las instituciones represivas y de las instituciones legislativas, o sea, la ley como elemento de coerción no física y las policías, las gendarmerías, los ejércitos nacionales como el elemento el instrumental, digamos, represivo del Estado. Ese es el periodo de la conformación del orden, que es la conformación de un orden interno dentro de cada país de América Latina, también externo, digamos, es las guerras civiles para definir el orden hacia el interior y las guerras por fuera, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza es una guerra en donde la Argentina, Uruguay y el Brasil ordenan al Paraguay, ¿no? ¿Lo ordenan en qué sentido? En el sentido de que no se salga del rebaño de los países que abastecen de materias primas a la economía internacional. No ponga en duda ni en crisis el modelo del orden agro-minero exportador. Entonces, el orden tiene un rol clave, la generación de las organizaciones estatales represivas también, ¿no? Son los ejércitos nacionales los que van a ocupar el territorio, que es otro rasgo del Estado oligárquico, la ocupación definitiva del territorio. No hay que olvidarse que había una parte importante del territorio latinoamericano que aún en la época colonial y aún en la época de la posindependencia no había sido ocupado. La Patagonia en su totalidad estaba en manos de los pueblos originarios. Buena parte de la Amazonia estaba en manos de los pueblos originarios, ¿no? Buena parte de territorios en el México, en el sur de México, estaba en manos de pueblos originarios. O sea, esa ocupación total del territorio es otra de las funciones claves del Estado oligárquico, y eso lo hacen los ejércitos, ¿no? Los ejércitos nacionales que desarrollan campañas militares contra la población del Gran Chaco, ¿no? El Gran Chaco
paraguayo y boliviano también estaba en manos de poblaciones originarias. Todo eso fue barrido por los ejércitos del Estado liberal oligárquico para imponer el orden. Y al mismo tiempo, el desarrollo de las fuerzas policiales y la legislación represiva para imponer el orden de la inmigración, ¿no? También el proceso inmigratorio tiene que ser ordenado. No puede haber anarquistas, socialistas, comunistas que discutan el orden social latinoamericano, ¿no? El orden también era reprimir a los sindicatos, reprimir a las organizaciones sindicales en las grandes ciudades, ¿no? En Río de Janeiro, Montevideo, México, Distrito Federal, Santiago, Buenos Aires. Allí los cuerpos de policía se suceden una masacre tras otra, ¿no? Las huelgas son respondidas directamente de un modo brutal, ¿no? No hay ningún ministerio de trabajo ni de relaciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el orden, y la institucionalidad del orden es esa, ¿no? Y también está el orden sanitario, el orden médico. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con las personas que no se ajustan al mandato del capitalismo oligárquico de ese momento, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, son los llamados locos, locas, dementes, discapacitados mentales, indígenas, ¿no? ¿A dónde iban a parar? Vagabundos, quienes no trabajaban. Bueno, iban a parar a las instituciones del orden psiquiátrico, ¿no? Ordenar a las poblaciones que no encajaban en la normalidad oligárquica. Eso también son las organizaciones, instituciones del orden de ese Estado liberal oligárquico. Todo este recorrido por el orden y por sus instituciones y sus normativas, ¿no? De las constituciones para abajo, se completa con el progreso. El progreso es el otro brazo del Estado, el Ministerio de Hacienda, digamos, ¿no? El Ministerio de Economía, diríamos hoy, ¿no? Y el progreso es el despliegue en América Latina de las formas de la infraestructura social, económica, europea, ¿no? ¿Qué es el progreso? Los ferrocarriles. ¿Qué es el progreso? Los puertos. ¿Qué es el progreso? El número de barcos que llegan y se llevan trigo, carne, caucho, café, banano, cobre. ¿Qué es el progreso? Los teatros como el Teatro Colón, el Teatro de Manaos, ¿no? Los teatros europeos. ¿Qué es el progreso? El telégrafo, los teléfonos, ¿no? El progreso es toda la exterioridad del capitalismo industrial triunfante en Europa, que es en América Latina un desarrollo externo también, ¿no? Aquí nadie produce trenes en esa época, nadie produce telégrafos, nadie produce teléfonos, nadie produce automóviles, nadie produce buques. Todo el progreso viene de la mano del herramental tecnológico europeo, ¿no? Entonces, en toda América Latina las oligarquías se autoperciben como las garantes del progreso. Sin ellas el progreso no es posible, ¿no? Y el progreso no tiene nada que ver con ninguna vinculación con la sociedad latinoamericana. O sea, no tiene que ver con el bienestar social, con la mejora en las condiciones de vida. El progreso es una cuestión estrictamente tecnológica y que está asociada, obviamente la élite lo veía de ese modo, está asociada a todo el circuito de comercialización y exportación de bienes primarios en cada país de América Latina. Nadie va a construir un ferrocarril para llevar gente de Río de Janeiro a San Pablo. El ferrocarril se constituía para llevar algodón o azúcar o café del interior brasileño a Río de Janeiro y a Porto Alegre, ¿no? Nadie va a hacer un ferrocarril para llevar gente de Lima a Guayaquil, ¿no? El ferrocarril se hizo para llevar el guano a los puertos. Y digamos, todos los ferrocarriles mexicanos se hicieron para llevar petróleo, oro y plata y recursos mineros hacia los Estados Unidos. Entonces, ese es el progreso, ¿no? El progreso que completa la figura del orden, ¿no? Todo esto es digamos, por eso, bueno, ahí el Estado tiene un rol muy activo. Esto es algo que hay que señalar también, ¿no? El Estado liberal oligárquico es un Estado activo.
¿Activo en qué sentido? Es el que promueve las concesiones para construir la infraestructura, es el que toma deuda externa, es el que abre el mercado interno, ¿no? Es el que busca las inversiones exteriores, es el que planifica lo que se va a desarrollar como producción interna en los años venideros. O sea, el Estado liberal oligárquico no es un Estado inerme, al contrario, es un Estado muy activo, ¿no? En esos términos, ¿no? En el orden, en su búsqueda de garantizar lo que llamaban el progreso. Sí, totalmente. Bueno, sabes que pensaba que también digo, la historia de nuestra universidad está marcada por eso, ¿no? Digo, como la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales hoy en día, que también incluía veterinaria, se funda antes que la propia universidad. En 1883 se crea Claro. la Facultad de Agronomía y recién más de 20 años después, en 1905, se funda la universidad. Esto, digamos, necesitan crear la institucionalidad, pero bueno, esa institucionalidad está pensada exclusivamente de alguna manera en esto, en el lucro y en la extracción, digamos, esa capacidad de extracción, que bueno, que obviamente en nuestro país tiene estas características de trabajo extensivo y bueno, digamos, una extracción centrada en la exportación bueno, del ganado, como bien decías y demás, pero digo, pienso en esta función del Estado armando su estructura en búsqueda bueno, de esto, del control territorial y, bueno, por supuesto, digamos, con un modelo impuesto desde afuera que continuamente se replica y que además creo tiene una característica que, bueno, digamos, estas características de la oligarquía, lamentablemente, digamos, las seguimos viendo totalmente vigentes, cómo se reproducen, pero que tienen una característica también bien particular y que lo han señalado diversos autores, en su desprecio al pueblo, ¿no? Digamos, a ese pueblo que de alguna manera constituye un Estado para gobernar y demás, bueno, como siempre está marcado por la distancia y el desprecio a ese pueblo. Entonces, podríamos ahora meternos a pensar, bueno, cómo funciona como contraposición el modelo del Estado nacional popular, ¿sí? Digamos, estos estados que vienen a desafiar y a plantear otro modelo, ¿no? Digamos, otro modelo bueno, que ya se encuentra con una sociedad más compleja, como veníamos diciendo, que ya empieza a tener, esa sociedad más compleja empieza a tener migraciones externas y migraciones internas, comienza, bueno, a constituir una población más heterogénea, eh, y bueno, de alguna manera también, digo, pensaba mucho también en las características de este Estado, cuando vos decías, bueno, digamos, el lugar central del ejército, entonces, bueno, cuando repasamos la cantidad de generales que hemos tenido como presidentes, ¿sí? Digamos, como el mando militar es visto como una capacidad también para ejercer el mando político. Eh, Pienso en esa conformación, bueno, ¿cuáles son las características de esta propuesta alternativa? Y lo pensaba también esto, digamos, como de un Estado, de ese Estado liberal, de ese Estado oligárquico, que es un Estado que de alguna manera está pensado para la guerra, ¿no? Está pensado para la guerra interna, está pensado para el lucro y para la guerra, digamos, por ahí jugando con esta idea, ¿no? Del orden y del progreso. eh, ¿Cómo se da ese salto hacia la necesidad de complejizar otro modelo de Estado, ¿no? Y bueno, que obviamente también, digamos, a nosotros nos toca ahora pensarlos y analizarlos, y que bueno, que también muchas veces son modelos que se han construido por la propia acción política, no de acuerdo a un manual, no de acuerdo a una guía establecida, sino bueno, se inaugura una experiencia, así como también hay un proceso revolucionario también allí, que intenta refundar el Estado, ¿no?
Sí, claramente, sí, coincido totalmente, Pablo, y esa es un poco, ese proceso también tiene que ver, ese cambio de orientación del Estado, obviamente que tiene que ver también con el cambio con la complejización de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Tanto en términos económicos como en términos sociales. Yo creo que ahí hay que ver, hay dos procesos encadenados que hay que entender, los mencionamos rápidamente, para entender ese pasaje a un estado diferente, a un nuevo tipo de estado, que son la, la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30. Digamos, esos son dos momentos, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue el primer gran golpe al modelo oligárquico liberal latinoamericano, porque esos, esos 4 años de guerra cortaron los circuitos comerciales en los que se sostenía el poder económico de las élites, ¿no? De golpe de golpe y porrazo, digamos, las principales potencias del mundo se dedicaron a fabricar armamento, ¿no? Y a matarse entre sí, ¿no? Y todo lo que era la exportación de bienes manufacturados y la importación de bienes para producirlos se vio reducido y limitado. Eso fue un gran golpazo para el modelo oligárquico liberal y para el Estado oligárquico liberal, porque además el Estado oligárquico, y esto hay que mencionarlo, se solventaba en los derechos de exportación e importación. O sea, la élite terrateniente, por supuesto que la tierra no estaba grabada con ningún impuesto, no se iba a grabar ella misma. Ella la posibilidad del Estado no iba a sacar leyes grabándose a sí misma. Entonces, ¿en qué se sostenía? ¿Quién pagaba este nuevo ejército, las fuerzas represivas, las nuevas instituciones de la democracia formal que existía en ese momento? Todo eso lo pagaban los derechos de importación y exportación. O sea, un impuesto no progresivo, ¿no? Un impuesto regresivo. Ahora, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, esos derechos de importación se reducen drásticamente. Entonces el Estado se encuentra con este problema de su propio sustento. Y el otro problema grave, no un problema, sino el otro horizonte que aparece es que la Primera Guerra Mundial, al colapsar los circuitos de comercialización de bienes industriales, obligan a un proceso de industrialización sustitutiva en América Latina. Estas dos características se van a profundizar a partir de la crisis del 30. La crisis del 30 es una crisis igual que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una crisis donde el presupuesto estatal, ¿no? La recaudación se reduce es todavía peor que la crisis de la Primera Guerra, ¿no? Más profunda que la crisis de la Primera Guerra, y donde la inversión europea desaparece de América Latina. Y entonces, la década del 30 es, en la mayoría de los países de América Latina, sobre todo en los de mayor desarrollo relativo, una década de cambios sociales y económicos profundos. Por dos razones. Primero, porque el liberalismo no tiene respuestas políticas ni ideológicas para dar cuenta de la crisis que se había desarrollado en el 30. O sea, la ideología liberal que partía de una mano invisible se encuentra sin capacidad de reacción frente a esa necesidad de un Estado de otro tipo, ¿no? Y porque las oligarquías liberales poseen el Estado, pero no tienen respuestas para enfrentar la crisis económico-social que genera la crisis del 30. Entonces, la crisis del 30 que se va a prolongar durante toda la década y que se va a profundizar otra vez con la Segunda Guerra. Vos pensás que si la Segunda Guerra es del año 39 al año 45, la crisis del 30 empieza en el 30, son 15 años de condiciones muy desfavorables para el comercio internacional, para la producción de bienes industriales de consumo masivo y para la exportación de bienes primarios. Entonces, ese periodo ve una transformación profunda en la economía y en la sociedad latinoamericana con el desarrollo de la industrialización sustitutiva a gran escala, ¿no? Las migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas, el empobrecimiento de las zonas rurales y un Estado que no solo no tiene respuestas, sino que además
está extrañado de esa población. O sea, para el Estado liberal oligárquico, los cordones, ¿no? Las villas miseria en la Argentina, los cantegriles en el Uruguay, ¿no? Las favelas en el Brasil, los vecindarios, ¿no? En México, esos barrios, esas poblaciones no existían, no estaban, pero estaban, obviamente. Entonces, por eso la década del 30 es la década en que comienza a disputarse ese Estado. Comienza a disputarse desde distintos ángulos, desde el mundo del trabajo, obviamente, ¿no? Del mundo de las luchas sindicales y obreras, por un lado, también de sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿no? Caso México, caso Brasil, caso Argentina, ¿no? Donde un sector de las Fuerzas Armadas ven con preocupación los conflictos sociales que se ven en el horizonte, ¿no? En el marco de un Estado que está, diríamos, como dicen en mi barrio, rascando donde no pica, ¿no? Que no tiene registro de lo que está ocurriendo, y muchos sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas sí lo tienen, ¿no? Entonces ahí hay sectores sindicales, sectores obreros, sectores de las Fuerzas Armadas, sectores de las clases medias, ¿no? que habían tenido un primer ciclo mesocrático en América Latina, ¿no? El radicalismo en la Argentina, el radicalismo chileno, el Partido Colorado en su versión batleverrista de Batleverre en el Uruguay, ¿no? Los sectores medios que apoyan a Getúlio Vargas en Brasil, los propios sectores medios que apoyan la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, hay ahí también sectores medios que plantean un cambio de perspectiva del Estado, ¿no? Y esto va a generar entonces lo que vamos a denominar los movimientos nacional populares, ¿no? Usamos la palabra movimiento adrede porque son verdaderamente conformaciones políticas no tradicionales, no son partidos estrictos en el término de la lógica liberal europea, sino que son movimientos pluriclasistas, plurisectoriales, ¿no? con corrientes de diversos orígenes históricos que confluyen en una demanda de cambio de la orientación del Estado, ¿no? Que confluyen en una demanda de cambio de la orientación del Estado y que van a ir por el Estado, ¿no? Y que van a ir para transformar el Estado. Esto es el cardenismo entre 1934 y 1940 en México, es Getúlio Vargas y el Partido Trabalista entre 1930 y 1954 en Brasil, es el peronismo entre el 1945 y 1955 en Argentina, es la revolución del nacionalismo revolucionario en Bolivia, con Paz Estenssoro entre 1952 y 1958, es José Arévalo y Arbenz en Guatemala entre 1948 y 1954, ¿no? O sea, si uno mira el mapa de América Latina en ese periodo, se va a encontrar con una serie de gobiernos que son el resultado de movimientos policlasistas, múltiples, todos de raigambre popular, ¿no? Que van a iniciar un cambio en la orientación del Estado. Un cambio en dos sentidos, ¿no? Digamos, retomando la lógica oligárquica, un cambio en lo que significa el orden y un cambio en lo que significa el progreso. No dicho en esos términos, pero para estos estados nacional populares el orden es precisamente lo que para la élite era el desorden. ¿Qué es el orden para el Estado Nacional Popular? El orden es la sociedad organizada en modos de organizaciones sociales y laborales que agrupen a los colectivos sociales. Sindicatos, gremios, ya no son elementos del desorden ilegalizados, sino que generan toda una nueva línea de legalización dentro del Estado, ¿no? Que empieza a dialogar y a arbitrar entre esas organizaciones sindicales y gremiales y el capital, ¿no? Esto es un proceso muy fuerte en México, en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, en Bolivia. Es más aún, estas organizaciones sindicales que eran el desorden de la oligarquía son la garantía del orden en el nuevo Estado Nacional y Popular.
¿no? O sea, participan de la conducción política o al menos del apoyo político al nuevo modelo de Estado Nacional Popular, ¿no? ¿Y qué es el progreso? Aquí es algo interesante también. El progreso cambia de sentido, ¿no? Para el modelo de Estado Nacional y Popular, si para la élite oligárquica el progreso eran los instrumentos tecnológicos de raíz europea, ¿no?, puestos aquí en América Latina, para el Estado Nacional Popular el progreso es la industrialización interna, y la industrialización sustitutiva y aún la industrialización integral que van a buscar algunos de esos estados como Brasil o Argentina, por un lado, y por otro lado el progreso es el bienestar social. O sea, hay un cambio drástico en la orientación y la idea de progreso, ¿no? El progreso ya no es más tener ferrocarriles, o diríamos, ¿de qué nos sirven los ferrocarriles si el pueblo está muerto de hambre?, dirían los líderes nacional populares. Entonces, la idea de progreso cambia hacia una idea de el progreso es el progreso social. En el lenguaje de la época es la justicia social, ¿no?, o el bienestar social, o la acción social. Entonces la idea de progreso cambia drásticamente y el Estado cambia sus antenas. Digamos, ¿qué registra? ¿Qué empieza a registrar? Precisamente aquello que el Estado oligárquico no podía registrar. El mundo laboral, el mundo de la pobreza, el mundo de la falta de condiciones mínimas para una vida relativamente digna, y hacia ese lugar va el Estado. Por eso la institucionalidad del modelo nacional popular se sale de esa dupla Ministerio de Hacienda, Ministerio de Gobierno, ¿no?, y comienza el despliegue de una institucionalidad que incluye los ministerios de Trabajo, los ministerios de Acción Social, los ministerios de Salud, los ministerios de Educación, ¿no? Hay todo un aspecto institucional, toda una nueva agenda del Estado Nacional Popular que crea instituciones, ministerios, que van cubriendo esos aspectos de la sociedad que son considerados el verdadero progreso social, ¿no?, en el lenguaje de la época. Y además, este Estado Nacional Popular resuelve o intenta resolver aquella vieja dicotomía que se les había planteado a los primeros libertadores y luego y que el Estado liberal oligárquico resolvió por la exclusión, que es la dicotomía de cuál es el sujeto político del Estado Nacional Popular, ¿no? Habíamos visto, decíamos que para la élite el sujeto político era la élite iluminada, educada y propietaria. Entonces era un sujeto político mínimo en la sociedad. Para los estados nacional populares, el sujeto político es la totalidad de la población. Se produce una ampliación enorme de la esfera de participación política, no solo de las mujeres, obviamente, que en todos los casos de modelo de Estado Nacional Popular obtuvieron el voto, cosa que no poseían previamente, sino de los otros colectivos sociales que estaban excluidos del mundo de la participación política, léase mestizos, indígenas, afrodescendientes, personas que no sepan leer y escribir o que no sean propietarios. Se universaliza en muchos de estos procesos la participación política, o sea, la soberanía popular se amplía enormemente y no se reduce, ¿no? Entonces hay ahí un proceso muy acelerado, diríamos, de reacomodamiento de la agenda del Estado para dar cuenta de las nuevas complejidades que tenía la sociedad latinoamericana. Sí, bueno, totalmente clarísimo también como la caracterización de las implicancias de ese proceso que tiene que ver con, digamos, podríamos decir, con una democracia más real de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces también, digo, lo que nos viene pasando es que la oligarquía se arroga poder de la representación de la libertad y de la democracia, y cuando vemos en estos términos de perspectiva histórica podemos ver, bueno, en qué momento se ha ampliado esa participación y esa democracia, y bueno, digamos, esto que por ahí venimos de alguna manera planteando, así como, bueno, cuál es la relación que se establece con su pueblo. También pensando, digo, pensaba ahí como en dos planos. Digo, por un lado, cómo toda esta transformación, digamos, sigue marcada por ese pensamiento moderno, bueno, esto del Estado como una respuesta, como una posibilidad justamente de progreso, de avance de la sociedad y demás, aunque ahí podríamos empezar a pensar
en otro término que por ahí todavía no hemos explorado, que es el de la soberanía, ¿no? Digamos, el de la, Ujú. de ese Estado una vez constituido, bueno, digamos, como el gobierno para sí mismo y para el bienestar de su población. Eh, y por otro lado pensaba en la otra versión, digo, porque bueno, digamos, esto está ocurriendo al mismo tiempo que se comienza a ejecutar el Plan Marshall, que comienza a haber bueno, esta expansión del estado del denominado estado de bienestar, y bueno, justamente digamos, producto también de la tensión entre ese mundo bipolar que se nos presenta, ¿no? Digamos, la amenaza del comunismo y cómo de alguna manera también digamos, estos procesos nacional populares son vistos con recelo desde ambos lados, ¿no? Son leídos, incluso hasta, bueno, su propia composición contiene de alguna manera ambos proyectos. Y que de alguna manera también eran, bueno, eran vistos como una posibilidad de, o un germen, o digamos, un caldo de cultivo para un proceso revolucionario, o también una posibilidad de frenar el proceso revolucionario, es decir, digamos, más en esta línea del Plan Marshall, de, bueno, esto, digamos, ampliemos derechos, demás, digo, como contentemos a la población para evitar que esto nos derive en un proceso de mayor complejidad. Bueno, me parece que digamos, pensaría algún link ahí con la clase anterior donde pensábamos, bueno, como también, digamos, esa primera concepción del marxismo de que cuando se extreman esas desigualdades y esas condiciones, bueno, automáticamente viene la revolución. Eh, y bueno, digo, me quedo pensando de alguna manera en este impacto, porque también digo, son procesos a los cuales se les ha atribuido, digamos, de alguna manera estas vertientes ideológicas, también de alguna manera menospreciándolos, ¿no? Menospreciando la experiencia histórica particular que fueron constituyendo, en esto que de alguna manera los autores que tenían para repasar en esta clase hablan del gramscismo, o bueno, no es así la palabra, pero los gramscianos latinoamericanos, ¿no? Digamos, bueno, como acá hay una acción, Mm. digamos, esto, el acto, la acción, la acción política empieza a prefigurar también un movimiento político, ¿no? Digamos, como va a dar luego cauce a estos movimientos de transformación, digamos. Y ahí sí pienso en estas tres dimensiones de esas tres revoluciones, como que están descritas, ¿no? De alguna manera que el Estado latinoamericano convive esa revolución oligárquica inicial, la revolución nacional y popular, y después la revolución democrática, ¿no? Sí, curiosamente, ahí, digamos, para, digamos, entender esas miradas, este modelo de Estado nacional popular eh, ha sido, ha tenido, digamos, fuertes críticas a ambos lados del espectro ideológico, ¿no? Como bien señalabas vos, bueno, para las élites oligárquicas es mala palabra, ¿no? Ahí está asociado a las prácticas del fascismo, del nazismo y o en última instancia de la mala praxis económica y política, ¿no? Y aún de la perversidad de las personas individualmente consideradas, ¿no? Pero eso a la derecha del espectro, ¿no? O también a la derecha del espectro como aquellos movimientos políticos sociales y aquel Estado Nacional Popular que vinieron a cortar el desarrollo de la civilización, ¿no? Así, directamente. Eh, y en el espectro a las izquierdas de esa lógica, bueno, por el espectro de las derechas también aparece esa vinculación que vos señalaste del peligro comunista, ¿no? Es muy interesante ver que para la lectura de la posguerra norteamericana, bajo la doctrina Truman, por ejemplo, Jacobo Arbenz y Arévalo en Guatemala eran considerados comunistas, ¿no? Getulio Vargas era considerado, Getulio Vargas y Perón no eran considerados comunistas, hubiera sido imposible meterlos en ese ensayo, pero sí que eran proclives en la alteración del orden social que generaban
dándole aire a los sectores populares y a los sindicatos, podía ser una antesala del comunismo. Entonces, por acción o por omisión, también desde las perspectivas de derechas, había una crítica furibunda al Estado Nacional Popular. Por las izquierdas también, ¿no? Todos sabemos las implicancias, digamos, Getúlio Vargas, por ejemplo, se enfrentó fuertemente con el Partido Comunista brasileño. Lo mismo pasó con el Partido Comunista argentino y el Partido Socialista en el caso del peronismo, básicamente porque consideraban al Estado Nacional y Popular como un estado de compromiso que intentaba diluir, difuminar y desarticular el verdadero conflicto en las sociedades capitalistas, que era el conflicto capital y trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, de allí surgen también, ¿no? Concepciones interpretativas sobre el rol de los sectores sindicales y de la clase obrera y de la clase trabajadora, que nuevamente, a izquierda o a derecha del espectro, fueron terriblemente despectivas, ¿no? Con el sujeto popular. Digamos, para las derechas, el sujeto popular era una especie de monstruo, y así se llamaba el cuento de Borges, ¿no? Lo monstruoso, ¿no? De un sujeto popular que seguía ciegamente a los líderes demagógicos, ¿sí? Por un plato de lentejas, digamos, ¿no? Esa mirada tan despreciativa de las derechas. Y también desde las izquierdas, el sujeto popular, una cosa un poco más elaborada, ¿no? Obviamente, que estaba alienado, ¿no? Que estaba alienado de sus verdaderos... El gran logro de los movimientos nacionales populares en América Latina era haber logrado alienar a la clase obrera, desviándola de sus verdaderos intereses, ¿no? Los verdaderos intereses los señalaban los libros de los ideólogos marxistas. Bueno, también eso cuenta, digamos, un poco el espíritu de la época, ¿no? Hoy nadie se animaría a sostener eso de un modo serio, pero en esa época sí. Entonces, hay ahí toda una interpretación que es bueno tenerla presente, ¿no? Porque visto desde hoy en América Latina, ¿no? Hoy tenemos, después de 4 décadas de neoliberalismo, una añoranza de ese Estado Nacional Popular. Digamos. Hoy lo veríamos como, ojalá venga alguien a querer alienarnos, garantizando el derecho al trabajo digno de 6 horas, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero la historia es como es y no como quisiéramos que fuera. Así que ahí sí, interpretativamente, digamos, esas dos perspectivas en ese momento vieron de un modo crítico ese modelo nacional popular. También hay que señalar que coexiste ese modelo de Estado nacional popular, lo decimos al pasar, pero hay que marcarlo, con el Estado socialista, ¿no? Es la época de expansión de los estados socialistas. Y los estados socialistas plantean un desafío mucho mayor que al capital, al Estado liberal y al Estado nacional popular. Porque el Estado socialista plantea la abolición del conflicto social por el desarrollo de la economía socialista y de la distribución equitativa de todos los bienes sociales, simbólicos, culturales, políticos, ¿no? Y económicos. Y eso estaba funcionando. Entonces ahí también hay, para entender la crítica desde las izquierdas, hay que entender ese funcionamiento y esa lógica de los estados de carácter socialista, ¿no? Sí. Además pienso en esto, digamos, ese carácter disruptivo que tienen, digamos, creativo y disruptivo que tienen y potente estos proyectos. Se pensaba en estos días, bueno, estuve leyendo no, parte de la investigación de Pajarito García Lupo sobre el financiamiento del peronismo a Fidel Castro, en aquel Fidel Castro joven que digamos, ese viaje, cuando Fidel Castro participa del Bogotazo, digamos, estaba ahí financiado por el gobierno peronista. O también, bueno, digamos, los escritos que vamos conociendo sobre el Che, de sus consideraciones, bueno, su diálogo con Perón y, digamos, como sus consideraciones sobre el peronismo, digamos, también cuando empezaron a tomar distancia. Bueno, el propio Walsh también, digamos,
Claramente fueron procesos disruptivos con una enorme potencia que, bueno, que obviamente digo, su potencia está en cómo han irradiado hasta nuestros días esos modelos, pero también digo, como en esto de poder pensar cómo si empieza a diversificar, así como decimos, sociedades más complejas, también abordajes más complejos para comprender y para caracterizar y para pensar al Estado, porque justamente incluso digo, aquí todavía no podemos imaginarnos o pensar, bueno, digamos, ni hablar de recuperaciones sobre las tradiciones previas a la invasión, ni, bueno, digamos, como la cosmovisión oriental, digamos, otro tipo de cosmovisiones. Acá estamos, como, digamos, como venimos con una marca muy fuerte del pensamiento europeo, como ese principio rector, digo, como está presente ese peso de la colonia y que de alguna manera podemos ver ahí, digamos, en esta experiencia del Estado Nacional Popular como, es, como una ruptura fuerte con esas nociones, comenzando a configurar de alguna manera otro escenario. Pero bueno, que nos quedará para seguir explorando en las próximas también. Sí, tal cual. Sí, sí, yo creo que ahí, digo, y para ir cerrando, me parece que estamos un poco con los tiempos. En los modelos nacional, el Estado Nacional Popular fue y es incompatible con la política neocolonial, ya sea de Europa o de los Estados Unidos. Eso, digamos, me parece que quedó claro. Todos los gobiernos norteamericanos lucharon contra los estados nacional populares en América Latina, ¿no? Y esto, por ahí es un dato que las perspectivas de izquierdas no registraron con la debida profundidad, ¿no? Si los gobiernos y los estados nacionales populares hubieran jugado tan a favor de la lógica del capital, difícilmente hubieran encontrado la resistencia e incluso la acción activa de los Estados Unidos, ¿no? Que en ninguno de los casos apoyaron ninguno de los gobiernos nacionales populares, muy por el contrario, intentaron y en algunos casos lo lograron derribarlos fuertemente, ¿no? Así que ahí hay, digamos, un aspecto interesante a explorar, que es este proyecto de naciones que se constituyen a partir del modelo nacional popular y que son incompatibles con la lógica que tiene el capital norteamericano para el continente, ¿no? O sea, el tratamiento que Estados Unidos, para decirlo también en otra mirada, ¿no? El tratamiento que Estados Unidos le asigna a Cuba desde 1959 para acá es el mismo que le asignó al peronismo, al varguismo, al cardenismo. O sea, si lo hubiera podido voltear, los hubiera volteado, de hecho en algún caso lo logró, pero es la misma lógica, ¿no? Es tan peligroso para la política norteamericana Cuba como Perón, como Cárdenas, como Porfirio Vargas, ¿no? Y esto, digamos, marca un poco esta particularidad disruptiva que vos señalás, también señalás con respecto al modelo nacional y popular. Sí, totalmente. Bueno, las próximas veremos a ver cómo retomamos esta conversación para pensar, bueno, cuáles fueron las respuestas eh, que se les dieron, ¿no? Bueno, respuestas, la acción violenta de un Estado represivo en busca de terminar con estos procesos bueno, que como sabemos, los procesos sociales, en eso sí se equivocan, generalmente piensan que pueden terminarlos para siempre y bueno, y siempre están ahí renaciendo y reconvirtiéndose. Así que bueno, por ahora dejamos acá y retomamos Dejemos en aquí. 15 días. Muy bien, Álvaro. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.